Esta palabra viene directamente del corazón de Dios para nosotros en este momento, en esta hora. Así es que quiero invitarle. Es un mensaje muy sencillo, es un mensaje muy fácil de digerir, pero no por ello poco importante para nuestra vida. Así es que yo quiero invitarte, ya seas parte de la casa o todavía no seas parte de la familia, aunque hayas venido por primera vez, creo que este mensaje es para todos nosotros y quiere hablar algo muy especial a nuestras vidas. Y quiero invitarte para que leas junto conmigo una porción de la palabra que se encuentra allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 30. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 23. Proverbios 30, 21 al 23. Aquí está apareciendo a mis espaldas y yo te voy a invitar para que lo leas ahí con tu mirada junto conmigo y que podamos reflexionar en esta palabra que Dios trajo a nuestros corazones para el día de hoy. Dice así en el nombre de Jesús: por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. ¿Te parece si oramos? Le pedimos al Señor que Él nos hable a través de esta palabra tan peculiar. Me pareció muy interesante cuando iba tratando de entender lo que esto significa, y pídale al Señor que me ayude a ser claro y conciso en lo que vamos a hablar el día de hoy. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido, Padre, porque sabemos, Señor, que tú cumples tus promesas. Nos has bendecido a lo largo de esta semana, nos has permitido llegar hasta aquí, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos y gracias por la vida de cada uno de nuestros amigos que hoy nos honran con su presencia. Y yo sé, Señor, que la palabra que traes para nosotros en este día es una palabra que a todos nosotros nos incumbe, que a todos nosotros quiere hablarnos algo especial. Permite, Señor, que ese deseo de tu corazón se cumpla en mí en este día y pueda compartir de manera clara y contundente el mensaje, Señor, que hoy has traído para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien me puede decir quién es esa mujer que está ahí en la foto? La princesa Diana, ¿verdad? La princesa de Gales. Otros la conocían como la princesa del pueblo. Una mujer que vino a romper y que vino a generar un escándalo en medio de una dimensión de la vida social que no estaba acostumbrada a muchas cosas, sino hasta que ella llegó. La misma llegada de esta mujer a la nobleza de la corona de Inglaterra fue ya un escándalo, fue ya algo que muchas personas no vieron con buenos ojos. Otros sí vieron en ella el reflejo de lo que todos quisieran ser, de lo que todos quisieran vivir. La historia de esta mujer comienza o aparece en la historia o queda plasmada en la historia de la humanidad en un momento en que alguien se fijó en ella, un miembro de la realeza se fijó en ella, y independientemente de los pormenores, ella llega a formar parte de la nobleza de la corona. Y toda su vida, todo este tiempo de su vida estuvo enmarcada por el escándalo. ¿Por qué? Porque esta mujer empezó a romper con muchos protocolos, empezó a romper con muchos estereotipos. Solo el hecho de ser una plebeya, el solo hecho de ser una mujer común y corriente que ya aparecía junto a la nobleza, personas que de generaciones en generaciones, cientos de años, que ocupaban un lugar aparentemente inaccesible para el resto de las personas, y ella estaba uniendo dos mundos que parecían intocables, dos mundos que parecían inalcanzables. Y no solo se conformó con llegar allí, sino que ya estando allí, ella empezó a hacer muchas cosas a las que la nobleza no estaba acostumbrada. De alguna manera ella hizo una conexión
llegó a la parte más alta de la corona de aquel país, de aquel reino, pero nunca se olvidó de dónde venía y siempre mostró una conexión muy especial con las personas hacia abajo. Y no vengo a predicarles de la princesa Diana, lo que quiero hablarles es cómo esa vida o esa parte de la historia se volvió muy escandalosa. Fue algo que sonaba en todas partes. Una mujer común y corriente que había conectado con el mundo intocable de los nobles, pero que al mismo tiempo hacía que el mundo intocable de los nobles tocara de vez en cuando la vida de las personas que parecían insignificantes, la vida de las personas que parecían que no podían ser vistas, que jamás serían alcanzadas. Esta mujer generó alrededor de ella un escándalo, tanto que al parecer hubo quienes pensaban que ella no debería de estar allí. Y algunos especulan que la muerte de esta mujer en esas circunstancias tan extrañas que se dieron había sido planificada, porque había gente que no quería que ella estuviera allí, porque era escandaloso, porque hacía cosas a las que la nobleza no estaba acostumbrada. Había roto con los protocolos de la vida de la nobleza de Inglaterra, y entonces era muy difícil de asimilar para el mundo en el que ella se movía. Se había adelantado definitivamente a su tiempo y había comenzado a romper cosas que habían sido de una forma desde hace mucho tiempo, pero a partir de allí ya nunca volverían a ser iguales. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes se llama así: escandaloso. Escandaloso. Porque el mundo ha generado su propia lógica de cómo las cosas deberían de ser. Ha determinado quién debería estar en qué lugar. Y para poder determinar cómo deberían de ser las cosas en el mundo, cómo debería de funcionar la sociedad, cómo deberían de funcionar las leyes que nos rigen, se han basado en factores como el merecimiento, los méritos personales, esas reglas sociales no escritas, que el que sabe más es el que puede aspirar a más, el que se porta mejor es el que merece las mejores cosas, o si nació en alguna familia importante, entonces tiene su futuro asegurado. Y así es como funcionan las cosas normalmente en el mundo en el que nosotros vivimos. Es un mundo en el que tienes que hacer muchas cosas, en el que tienes que ganarte algo, en el que el futuro de la gente ya de alguna manera viene prescrito por el lugar donde naciste, o que cumplas con ciertas características que se supone que tienes que tener para poder aspirar a un lugar importante. Por eso es que la vida de esta mujer fue tan enigmática, porque si siguiéramos la línea de las cosas como normalmente se hacían, ella no debió haber llegado al lugar donde estaba. Ella no debió haber incursionado en la nobleza de Inglaterra. Ella era una mujer común y corriente, que sus padres no habían pertenecido a la nobleza, que ella no había hecho ningún mérito para poder pertenecer a ella. Sin embargo, llegó, y eso generó un escándalo del que todavía se habla a nivel mundial. Porque cuando esos protocolos se rompen por alguna razón, cuando esas normas que la sociedad ha establecido se rompen de alguna forma, el mundo se escandaliza. El mundo comienza a hablar de ello. Algunos a favor, otros en contra, pero generan una verdadera revolución a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel social, porque esa clase de irrupciones o esa clase de escándalos hacen que el mundo se vuelva loco, porque unen dos dimensiones que se supone que no deberían de tocarse entre sí. Cuando una persona que se supone que no merecía llegar a cierto puesto o no merecía llegar a cierto lugar, llega por algún azar del destino o por alguna cosa por allí desconocido, la gente se escandaliza porque las cosas no se supone que deberían de ser así. Esos dos mundos no deberían de tocarse. Pero paradójicamente, este escándalo es el centro mismo del Evangelio de Jesús.
de principio a fin. La buena noticia de Jesús rompe con todos los estereotipos y con todos los protocolos que el mundo ha establecido. Un rey que nace en un pesebre, que es conocido como el hijo de un carpintero. Un rey que viene y que vive en la zona más despreciable de su nación, que su corte real está conformada por los parias sociales, prostitutas, cobradores de impuestos, humildes pescadores, personas que normalmente no tienen ninguna importancia social. Un rey cuya victoria más grande no es el regreso triunfal de un campo de batalla, sino que está plasmada en una humillante, en la más humillante de las muertes, la muerte de cruz. Pero esta locura no solo termina allí. Eso solo lo potenció. La historia se multiplicó porque la historia del rey en una cruz se convirtió en la historia de cientos de miles de personas como tú y como yo, que no merecíamos absolutamente nada. Y de golpe, de pronto, nos hicimos herederos del cielo mismo. Y eso volvió loco al mundo entero. De un momento a otro, los que no merecíamos nada, de un momento a otro, aquellos que no habíamos hecho un solo mérito para poder alcanzar ni siquiera el estar bien en esta tierra, de pronto las puertas del mismo reino de los cielos fueron abiertas de par en par para que todo aquel que crea pueda tener vida eterna. El evangelio, mis hermanos, es locura para el mundo, porque el mundo en el que tú y yo vivimos es incapaz de comprender cómo un esclavo puede llegar a ser un rey. Como alguien que ha sido esclavizado, como alguien que ha sido encadenado y que no ha conocido otra vida más que la vida de esclavitud, en un momento puede cambiar por completo su destino y convertirse en una persona capaz de ejercer gobierno sobre todas las cosas creadas. El escándalo es el centro del evangelio. Es la locura para el mundo, porque no logra entender cómo una persona puede transformarse de estar en un extremo, en el extremo más negativo de la vida, y de pronto encontrarse en una evolución franca, a moverse al otro extremo, donde las cosas funcionan en plenitud, donde las cosas se vuelven perfectas. No lo podemos explicar. ¿Cómo sucede esto? No podemos darte una palabra concisa, pero lo cierto es que así pasó. La cruz cambió para nosotros el destino de manera radical. Y no importa cuántos años hayan pasado, no importa que tan bien conozcamos la historia del evangelio, no importa que tan familiarizado se encuentre el mundo con la historia de la cruz, todavía sigue siendo algo incomprensible la obra que el evangelio hace en una persona que lo acepta de corazón, que lo encarna, que lo vive de verdad con un compromiso sólido y férreo. La historia de esas personas sigue siendo desconcertante para el mundo, sigue siendo una locura, porque nos mueve de un extremo al otro y rompe con todas las cosas que en cómo se supone que la vida debería de ser. Y este pasaje que leíamos al principio nos habla precisamente de esta discrepancia tan fuerte, de esta evolución tan desconcertante. El escritor de este proverbio, un hombre llamado Agur, del que no se sabe más que el nombre de él y el nombre de su papá, pero presenta una reflexión profunda en cuanto a esas distorsiones de la vida. Y el Señor llevó mi corazón hacia este pasaje en particular para hablar acerca de lo que el evangelio realmente puede hacer, de lo que el evangelio se trata realmente, como tratando de recordarnos a nosotros, quienes ya hemos creído en Jesús, que la obra del evangelio es mucho más ambiciosa que lo que tal vez tú has vivido. Y para decirte a ti, querido amigo, que hoy estás aquí, que lo que el evangelio quiere hacer en tu vida va mucho más allá de convertirte en un cristiano que va a la iglesia. Tiene el poder de transformarlo todo en tu vida.
No importa qué tan al extremo te encuentres, no importa qué tan negativas sean las cosas en tu vida, el evangelio tiene el poder de cambiarlo todo para bien en ti. Y tal vez a estas alturas tú ya hayas empezado a pensar en aquellas cosas que te limitan. Hayas empezado a pensar, pastor, pero es que usted no sabe quién soy yo. No sabe la historia de vida que yo he tenido. Para mí pensar en tener algo importante, para mí pensar en tener algo especial, en ser alguien importante, está muy lejos. Ya todo lo que me ha pasado en la vida me ha hecho entender que yo nunca voy a salir del corredor, que yo nunca voy a llegar a hacer nada importante. Eso es cuando tú ves, y eso habla de cómo el pensamiento humano nos ha limitado, cómo la lógica humana nos ha limitado a creer que si no tienes una buena historia de vida, que si no naciste en cuna de oro, que si no tuviste las mismas oportunidades que otros tuvieron, tú jamás vas a poder llegar a hacer nada. Pero esa es la buena noticia. En eso consiste la buena noticia del evangelio, en que el pecado nos había imposibilitado completamente para vivir la vida plena que Dios había creado para el hombre, pero Cristo a través de la cruz vino a abrirnos la puerta para que aunque tú y yo no lo mereciéramos, para que aunque tú y yo no lo hubiéramos ganado, pudiéramos acceder a ella solo a través de la fe, de creer. Y esta palabra que leíamos ahorita nos presenta 4 imágenes a las cuales quiero referirme así brevemente, pero que creo que cada una de ellas nos presenta una idea a la que cada uno de nosotros podemos aferrarnos, dependiendo de la circunstancia en la que cada uno de nosotros estemos. Creo que nos habla nuestro corazón sobre una circunstancia muy particular tal vez de nosotros, en la que el evangelio nos ofrece una respuesta importante, muy positiva. Y la primera de ellas dice, hay 3 cosas que escandalizan al mundo y una cuarta que no le permite estar tranquilo. Y la primera de ellas dice es cuando un siervo reina. Es algo que la gente no puede entender, que un esclavo, que un siervo de repente se convierta en un rey, que una persona que no es capaz de hacer nada por su propia voluntad, porque es un esclavo, porque no tiene decisión propia, porque va y está y vive a merced de alguien que domina sus impulsos, de alguien que domina sus pensamientos, de alguien que domina sus acciones, y en un momento se convierte en una persona que es capaz de gobernar sobre sí mismo, de gobernar sobre las cosas creadas. Es difícil creer que eso puede pasar. Es muy difícil entender que eso se vuelva realidad, porque para empezar su historia de vida no lo conducía hacia allá. La vida del ser humano sin Dios no tiene libertad sino para pecar. El hombre sin Dios es esclavo del pecado. La Biblia dice que todo aquel que comete pecado es un esclavo. No tiene libertad para tomar sus propias decisiones. En algún momento el ser humano entregó su voluntad, entregó su vida a ese pecado que cometió y se volvió esclavo. Sabes, nadie hace lo que le da la gana. Todos servimos a alguien. Lo que tú haces, lo que tú vives, solamente deja notar a quién sirves tú. Solo hay 2 señores a quien servir. Y tú no eres uno de ellos. Yo no soy uno de ellos. Nadie hace lo que le da la gana. En algún momento todos hemos sido esclavos de alguna. Tal vez tú eres hasta hoy, sigues siendo esclavo de un hábito que no puedes dejar y que te tratas de engañar a ti mismo diciendo, no, yo cuando yo quiera lo dejo, pero hasta ahora no has querido. Pero dentro de ti sabes que no es que no quieras, es que no puedes. Te avergüenza, te hace sentir mal y entonces no eres capaz y prometes una y otra vez que vas a dejar de hacerlo, pero una y otra vez vuelves a fallar a tu promesa porque no está en ti, porque no está en tu voluntad, y tal vez ya te parece muy difícil. Tal vez tú dices, esto ya nunca va a pasar, siempre voy a seguir cayendo en esto. La buena noticia del evangelio es que un esclavo puede llegar a ser un rey. Sí.
Tal vez las personas allá afuera que viven de acuerdo a la lógica del mundo ya te dijeron que estás desahuciado, que no hay manera de que tú puedas lograrlo. Tal vez ya te dijeron que no hay forma de que puedas hacer un cambio ni volviendo a nacer. Pero en eso consiste la buena noticia del Evangelio, que Jesús nos promete nacer de nuevo como una nueva criatura donde todas las cosas son hechas nuevas. Un esclavo puede llegar a ser rey. Alguien que es esclavo de un hábito puede vencerlo y puede dominar sobre sus propios impulsos. Jesús vivió esa realidad. Un hombre que se humilló, que vino a vivir entre nosotros como un siervo, pero al mismo tiempo como un rey. Porque el siervo que reina está cerca del corazón de los quebrantados. Un siervo que reina es algo completamente desconcertante, porque está cerca del corazón de aquellos que sufren. No como los reyes, de acuerdo a la lógica de los seres humanos, que están allá en los palacios, que no tienen contacto con la gente común, que no pueden acercarse. Porque los protocolos dicen que no debes de acercarte a las personas normales a las que se supone que vienes a servir. Pero este rey era muy diferente. Era un siervo que reinaba, un hombre cercano a las personas, y que le mostraba a la gente que no hacía falta vivir en un palacio, que le mostraba a la gente que no hacía falta vestirse con ropas elegantes para poder ser visto como un rey, para poder saber que esa persona estaba para amarlos y para servirlos. Jesús nos mostró que un siervo sí puede gobernar. Y Él abrió la puerta para que cada uno de nosotros, que antes éramos esclavos, que antes servíamos a nuestros propios impulsos, hoy podemos ser reyes. Hoy podemos gobernar sobre nuestra propia vida. Hoy podemos gobernar sobre aquellas cosas que antes nos gobernaban. Hoy podemos mostrarle al mundo que sí se puede gobernar, que sí se puede reinar, que un esclavo sí puede volverse un rey. Ese es el mensaje escandaloso del Evangelio. Un mensaje que puede convertir a un esclavo en un gobernante. Y en segundo lugar, dice, otra cosa que escandaliza al mundo es que el necio puede saciarse de pan. Un necio que se vuelve próspero, un insensato, un ignorante que puede llegar a tener saciedad de pan en su mesa. Un necio es aquel que no tiene mucha sabiduría, es aquel que tal vez no tiene mucha inteligencia, pero que logra la prosperidad por alguna razón incomprensible, por alguna razón que nadie logra entender. Es una persona que tal vez parece con poca inteligencia, no es un erudito, ni se mueve de acuerdo a la sabiduría o a la inteligencia humana, no hace las cosas como el resto del mundo las hace. Tal vez delante de las demás personas pareciera ser un tonto, pero extrañamente es prosperado y tiene abundancia de pan en su mesa. Qué escandaloso, qué incomprensible, qué difícil de entender. No es sabio, no es inteligente, no hace las cosas como se supone que deberían de hacerse. A la vista de las demás personas pareciera ser un ignorante, pareciera ser un tonto, pero nadie se explica cómo es que llega a prosperar, cómo es que llega a crecer. Y eso es escandaloso para el mundo. Cuando alguien empieza a prosperar y no hace las cosas como todo mundo las hace, luego empezamos a pensar mal, ¿verdad? ¿En qué andará? ¿Andará haciendo alguna cosa mala? ¿Se andará metiendo en cosas que no debe? Y tal vez en muchos de los casos pudiera ser así, pero en el caso en el que estoy hablando aquí, es una persona que tal vez no tiene mucha inteligencia de acuerdo al mundo. Tal vez tú puedas sentirte así. Una persona que no sabe hacer muchas cosas, una persona que no entiende muchas cosas del mundo, y te has conformado a decir, bueno, es que yo siempre tengo que batallar, porque yo no fui a la escuela, porque yo no aprendí a hacer muchas cosas, porque yo no sé cómo funciona el mundo, y tal vez te sientes en desventaja. La buena noticia, la escandalosa buena noticia del Evangelio es que una persona ignorante puede llegar a tener abundancia de pan si tan solo cree que el Evangelio de Jesús lo puede hacer en su vida.
que hay principios en la palabra, que si tú los crees, que si tú los aceptas y los vives de verdad, puedes traer abundancia a tu casa sin necesidad de ser una persona sabia de acuerdo a este mundo. Pero no, el mundo tiene sus propias reglas y es incapaz de entender esto. Es incapaz de creer. Para ellos, si no sabes, no puedes. Para ellos, si no haces las cosas como los demás, entonces ya no vales y ya no sirves y no vas a poder salir de donde mismo. Pero el evangelio de Jesús trae una voz de esperanza para aquellos que creen que no saben, para aquellos que se sienten desvalidos, para aquellos que se sienten menospreciados, para aquellos que se sienten tontos delante de los demás. Hay una extraordinaria noticia. Hay sabiduría de Dios para ti que puede hacerte prosperar de manera abundante si tan solo le permites al evangelio de Jesús hacer su obra en tu vida. En tercer lugar, el mundo se escandaliza por la mujer odiada cuando llega a casarse. Y estuve leyendo algunas versiones de esta palabra para entender de qué hablaba exactamente. Y al parecer esta mujer odiada había sido infiel. Era una mala mujer, una mujer amargada que le había dado una mala vida a su marido y por eso su marido la había dejado, la había abandonado y se había vuelto una mujer despreciable. Se había vuelto una mujer odiada, una mujer menospreciada por los demás porque se lo había ganado a pulso, pero por alguna extraña razón, en vez de terminar su vida como una mujer repudiada, como una mujer odiada, alguien la aceptó. Hubo reconciliación, hubo perdón para ella. Y tal vez esto suena escandaloso porque estamos acostumbrados a que la mala de la novela siempre termina mal. Esa es la historia que nos han vendido. La mala, la que es mala, la que se porta mal, tiene que terminar mal, tiene que irle mal, tiene que terminar sola. Pero en esta historia escandalosa, pareciera que la que actúa mal en algún momento de su vida fue perdonada. Y la historia cambió por completo. Aquella que era odiada, aquella que era repudiada, fue amada por alguien. ¿Se lo merecía? Definitivamente no. Según la lógica humana, ¿debería haber terminado así? No, no debería de haber terminado así, pero en la lógica del evangelio, en la lógica del cielo, las cosas se ven muy diferentes. Alguien la amó, alguien la perdonó. Tal vez tú estés aquí y puedas decir: pastor, usted no sabe todo lo que yo he hecho. Usted no sabe todo lo que yo he vivido, los errores que yo he cometido. Yo no merezco ser amado, yo no merezco ser bendecido. Muchos llegan a la misma iglesia, aceptan a Jesús, pero nunca logran perdonarse a sí mismos. Nunca pueden aceptar completamente el perdón que Jesús les ofrece, porque les parece algo ilógico que alguien que ha hecho tantas cosas malas de repente pueda salir bien librado. No. Y aunque están aquí, y aunque cantan alabanzas, y escuchan los sermones, y están aquí continuamente, hay un sentimiento de culpa profundo en sus vidas, porque no son capaces de perdonarse las cosas que hicieron en el pasado. Pero en eso consiste el escándalo. En eso consiste lo escandaloso del evangelio, que hasta los pecados más oscuros pueden ser perdonados, y hasta las personas más malas pueden ser amadas. Como la mujer repudiada, que contra todo pronóstico encontró un hombre que volviera a casarse con ella. La historia de Israel nos presenta la historia de un hombre llamado Oseas, a quien el Señor lo mandó a casarse con una mujer que no era buena, que era mala, una mujer que tenía una vida muy licenciosa, muy desordenada. Y Oseas obedece a la voz de Dios, se casa con ella, y la mujer termina yéndose con sus amantes, termina abandonándolo. Y entonces sucede la cosa más extraña y más escandalosa. El Señor le dice: ve y búscala, ve detrás de ella. Pero Señor, se fue con sus amantes, Señor, me fue infiel, se portó mal conmigo, nunca apreció el cariño sincero, puro que yo le daba, y terminó yéndose detrás de sus amantes. Y le dice el Señor: no importa, ve
y búscala. Imagínate el escándalo tan grande que se originó. El hombre de Dios, el profeta de Israel, casándose con una mujer adúltera. Y no solo eso, sino que después de que ella se va y regresa a su adulterio, el Señor le dice: ve por ella, ve y búscala y vuelve a amarla como al principio. Escandaloso definitivamente, pero Dios tenía un mensaje muy importante que dar. Dios quería dejarnos una idea bastante plasmada en nuestro corazón. No importa qué tan malo haya sido, yo siempre seguiré amándote. Loco, irracional, de acuerdo a la lógica humana, definitivamente no suena nada de acuerdo, pero en la mente de Dios eso es perfectamente lógico, y en eso consiste el evangelio. Aquellos que en otro tiempo fueron repudiados, hoy pueden ser amados. Y por último menciona la sierva cuando hereda a su señora. La que era criada en la casa, de repente se vuelve la señora. La que era invisible en la casa, de repente se convierte en parte de la historia. La que no formaba parte, la que era solo un accesorio, la que era solamente una parte del mobiliario en la casa, solo era una empleada, solo era una trabajadora de la casa. Invisible, solamente útil cuando puede hacer algo por su señora, pero algo en algún momento cambió de manera casi incomprensible. Se convierte en una parte de la historia de la familia y pasa a ser heredera, pasa a ser la señora de la casa por circunstancias muy extrañas. Fue incrustada, fue metida en la historia. Y sabe, hay una porción en la historia, en la escritura, que habla de algo parecido, con sus circunstancias muy particulares. Pero había una mujer llamada Agar, que era sierva en la casa de Abraham. Y que por razones aparentemente incomprensibles, en algún momento, ella, que era una sierva, se convierte en una de las esposas de Abraham y la madre del primer hijo del patriarca. Y las cosas comenzaron a cambiar para ella. Ya no era la simple sierva, ahora era parte de la familia, ahora tenía derechos, ahora tenía cosas. Y a pesar de que la primera esposa de Abraham, que había sido la idea, ¿verdad?, de que ella se convirtiera en mujer de su marido y le diera un hijo, a pesar de que había sido su historia, luego la empieza a repudiar y le manda a Abraham que despida a la mujer y que se vaya. Y la trata de sacar de la casa. Y cuando Agar estaba en el desierto junto con su hijo, porque Abraham la había despedido y la había mandado al desierto, y ella estaba allí y estaba muriéndose de sed, ella y su hijo. Y ella sentía tal vez en su corazón que había caído a lo más bajo, que había sido repudiada, que todo eso de haber sido hecha señora también en la casa no había sido sino una ilusión, y se sentía nuevamente como la sierva a quien nadie veía, a quien nadie notaba. El Señor la voltea a ver, y aquella mujer que se sentía invisible empezó a ser arrobada por una extraordinaria verdad. Dios me ve. Aunque todo el mundo trate de ignorarme, aunque todo el mundo trate de hacer como que yo sigo siendo la esclava, yo sigo siendo la sierva en la casa de Abraham, Dios me ha visto con misericordia. A través del evangelio, nosotros en otro tiempo que estábamos lejos, dice la palabra, Dios nos hizo cercanos, y no solamente nos hizo cercanos, sino que también nos hizo herederos de la gloria de Dios. Tú y yo no teníamos parte, hermano. Dios había escogido un pueblo, Dios se había escogido una esposa. Israel era la esposa de Dios y Él los había escogido para glorificarse en todos ellos. Pero en algún momento, por una extraña razón, nosotros, los que no éramos pueblo, fuimos hechos pueblo de Dios. Y ahora somos herederos junto con Él. Ahora somos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido herederos de la gloria de Dios.
Esa es la labor del Evangelio. Ese es el trabajo que el Evangelio hace en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos lleva de un extremo completamente hacia el otro. Querido amigo que hoy estás aquí, el Evangelio de Jesús tiene algo extraordinario que ofrecerte. Puede hacer un cambio radical en tu vida si tan solo crees, si tan solo se lo permites. No importa cuál sea tu trasfondo. Tal vez yo no conozco tu vida, tal vez yo no sé de dónde vienes, y tal vez la historia de vida que tú has tenido no te conduce precisamente a algo bueno. Pero déjame decirte que la buena noticia de Jesús es que todo eso puede cambiar de manera radical si tan solo lo crees. Si tan solo lo aceptas a Él. Si tú te sientes esclavo, puedes convertirte en rey. Si tú sientes que eres ignorante y no tienes cómo salir adelante en la vida, Él puede convertirte en una persona próspera de verdad. Si tú te sientes como esa mujer odiada, que ha sido repudiado por las cosas que has hecho en el pasado, tú puedes ser redimido y puedes ser amado nuevamente. Si tú te sientes como la sierva que no es vista, que no tiene parte, que no merece, que no va a tener nada al final, puedes convertirte en señora de la casa. Puedes convertirte en heredero, en heredera de la misma gloria de Dios. Ahora, quiero dirigirme muy especialmente a mis hermanos. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Yo sé que tal vez tú ya lo sabes. Ya has escuchado lo que el Evangelio de Jesús puede hacer en tu vida. Pero sabes, esta palabra llegó a mi corazón o empezó a trabajar en mi corazón el día viernes cuando estábamos aquí en la oración, y aprovecho para hacer el comercial. Y estábamos aquí orando. No hubo quien dirigiera, no hubo quien tomara el micrófono. Todos estábamos orando, cada quien estaba en su conexión personal con el Señor. Y cuando yo estaba ahí orando, le decía: Señor, ayuda a mi iglesia, bendice a mi familia, a mi iglesia, para que podamos alcanzar. ¿Cómo podemos hacer para alcanzar a aquellos que están perdidos? ¿Cómo podemos hacer para que la palabra pueda llegar al corazón de la gente? Y tal vez yo en mi mente estaba esperando una estrategia, estaba esperando una forma, estaba esperando que el Señor me dijera: hagan esto, vayan aquí, háganlo de esta manera. Pero sabes, yo salí de aquí con ese mismo silencio en mi corazón. Pero el viernes en la noche, mientras yo estaba dormido, el Señor trajo esta palabra a mi mente. Yo te soy sincero, al menos yo nunca recuerdo haber leído esta parte. La debo haber leído en algún momento, pero no la tenía en mi memoria. Y mientras estaba en sueño, yo le platicaba a mi esposa por la mañana, le decía: Dios trajo una palabra a mi vida. Y me levanté en la madrugada a empezar a buscarle. Duré mucho buscándolo porque no tenía ni idea de dónde estaba, hasta que di con ella. Y el Señor hablaba a mi corazón y me daba la respuesta que yo le estaba pidiendo para nosotros como iglesia, para nosotros como familia de fe. Y me decía: ¿cómo van a alcanzar al mundo? ¿Cómo pueden alcanzar a las personas que necesitan escuchar el mensaje? Porque a veces estamos buscando las estrategias perfectas de alcanzar. Estamos buscando los programas perfectos para alcanzar personas, los métodos, las estrategias, los proyectos para poder llevar el Evangelio, cuando la estrategia perfecta de Dios ya está implícita en el mismo Evangelio que hemos recibido. Primera de Corintios, ahí en el capítulo 1, en el versículo 21, Pablo le dice a la iglesia: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No quiso que lo hiciéramos a través de formas humanas. No quiso que lo conociéramos a través de una exposición extraordinaria, a través de unas palabras elocuentes, a través de un programa muy organizado y con muchas cosas que, digo, no estorba, pero no es el centro.
El Señor nos está hablando muy claramente y nos está diciendo, no es en los proyectos, no es en las estrategias, el evangelio mismo, la locura, el escándalo del evangelio mismo reflejado en la vida de cada uno. Es el mejor mensaje, es la mejor estrategia, hermano. La mejor estrategia de alcance consiste en que cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesús, encarnemos la verdad del evangelio completamente. Porque cuando la gente vea a ese que era esclavo convertido en un rey, no puede pasar desapercibido. Cuando la gente en el mundo vea a esa persona a quien todos consideraban tonto y que ahora es una persona próspera, que ahora es una persona que vive de una mejor manera, jamás va a pasar desapercibido. Cuando la gente allá afuera pueda verte a ti, que antes eras menospreciada, menospreciado, porque hacías tantas cosas que a los demás no les gustaban. Cuando veían a una persona que todos decían, él va a terminar mal, ella va a terminar mal, porque no es una persona correcta, y ahora lo ven transformado, cambiado, su historia de vida lo llevó a un lugar muy diferente. La gente no puede dejar de verlo. Cuando aquellos que no merecían nada, cuando aquellos que eran invisibles, aquellos que nadie notaba, de pronto comenzaron a ser hombres y mujeres notables. De pronto comenzaron a ser personas importantes, que valen, que logran cosas que otros con toda su experiencia y con toda su sabiduría no pueden lograr. El mundo va a escandalizarse. El mundo a tu alrededor empezará a escandalizarse, y es algo que no podrás sufrir cuando el evangelio logra su efecto completo en nuestras vidas, hermano. El mundo no lo puede sufrir, no va a estar tranquilo pensando en ti, en cómo es que llegaste así, cómo es que llegaste a lograr esto si tú no merecías, cómo es que lograste ese estilo de vida si tú no podías, si eras un ignorante, si tu historia de vida había sido mala. El mundo no lo va a poder sufrir. Llegará el momento en que te van a preguntar, bueno, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué pasó contigo? Si antes tú vivías de esta manera, si antes tu familia era una familia despreciable, si antes tu matrimonio se estaba cayendo a pedazos y ahora te veo y las cosas son tan diferentes, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y entonces vas a tener la mejor oportunidad para decirle, no fui yo. Yo no merecía esto. Fue el evangelio de Jesús lo que ocasionó este cambio radical en mi vida. Porque aunque al mundo le parezca escandaloso que un esclavo pueda llegar a reinar, es la mejor noticia que podemos darle a alguien que es esclavo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me estoy explicando? Para el mundo es escandaloso que una persona que vive esclavizada por el pecado, por los vicios, por situaciones pecaminosas, por situaciones negativas, pueda llegar a convertirse en una persona que gobierna no solo sobre sí mismo, sino también sobre otros. Es una idea escandalosa que el mundo no puede concebir, pero es una extraordinaria noticia que muchos esclavos que están allá afuera necesitan escuchar. Puede ser muy desconcertante para el mundo que un ignorante logre prosperar, pero es una excelente noticia para todos aquellos al que el mundo considera tontos y que no tienen ningún futuro. Si bien el mundo espera que la mala mujer sea castigada con desprecio, saber que puede ser perdonada y que puede ser redimida y que puede ser amada es la mejor noticia que las mujeres despreciadas están esperando escuchar. Que una sierva que no era vista, que era ignorada, que era humillada, termine siendo partícipe de la herencia. Es algo escandaloso para el mundo, pero definitivamente es el mejor mensaje de esperanza para todos aquellos que creen que nadie los mira. ¿Te das cuenta, hermano? El cumplimiento del evangelio en cada uno de nosotros es la mejor estrategia para que el mundo pueda escandalizarse con nosotros. No necesitamos ser una iglesia enorme para darnos a notar. No necesitamos tener los mejores programas para darnos a notar. Lo único que necesita el mundo es ver la transformación que el evangelio ha hecho en tu vida. Cuando el Señor liberó al endemoniado gadareno, estaba subiéndose al barco para irse a otro lugar y vio que el endemoniado, que antes era endemoniado,
Ya iba a subirse, ya iba para arriba. Y dice: Señor, ¿y tú a dónde vas? Voy contigo. Quiero ser parte de tu ministerio, quiero ir a todas partes a hablarles de ti. No, ve a los tuyos. Ve con los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Y sabes, ahora entiendo por qué el Señor le da esa orden. Era una forma muy noble la que aquel hombre quería hacer. Quería ir con Jesús, quería ir detrás de él, quería ayudarle en lo que él hacía. Pero el Señor le dijo: tu testimonio en ningún lugar será tan impactante como con las personas que te conocieron cuando eras aquel que nadie podía sufrir. Es el lugar de donde Dios te sacó. Es donde tu testimonio se vuelve más poderoso, porque es donde la transformación se vuelve más palpable. Ahora yo quiero poner en perspectiva esto para ti, querido hermano, que formas parte de esta iglesia. Creo que estamos entrando en un tiempo nuevo, lo decíamos. Este 29 de septiembre pasado cumplimos 10 años. Y como iglesia Dios nos está proyectando más hacia adelante. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía ese día precisamente: mi evangelio, la transformación que cada uno de ellos ha vivido, es el mejor mensaje, es la mejor estrategia. El que puedan vivir, abrazar el evangelio en sus vidas y tomar la decisión de que el evangelio transforme sus vidas, es la mejor estrategia para generar un verdadero escándalo en el mundo. Pero aunque sea escandaloso para el sistema del mundo, hay cientos de personas allá afuera, hermano, que necesitan recibir la buena noticia de lo que pasó en tu vida, que no fue lógico, que no te lo ganaste, que no lo merecías, que Dios lo hizo. Esa es una buena noticia para la gente allá afuera, porque allá afuera hay muchas personas que creen que no merecen, que allá afuera hay muchas personas que se sienten invisibles, que allá afuera hay muchas personas que, como tú, en algún momento sintieron que no saben nada, que son ignorantes y que no tienen futuro. Que allá afuera hay muchos esclavos que necesitan conocer que tú también eras esclavo, pero que un día fuiste hecho libre. Es el mejor mensaje. Y el Señor está hablando al corazón de su iglesia en este tiempo. Y nos está diciendo, como le decía a la iglesia ahí en 1 Corintios: consideren, hermanos, su llamamiento. Piensa, ¿por qué te llamó el Señor a ti? ¿Por qué es que Jesús te escogió a ti? ¿Qué méritos hiciste? ¿Qué cosas buenas vio Él en tu vida? ¿Cómo te ganaste el privilegio de ser parte de su familia, hermano? Considéralo, piénsalo. ¿Te lo merecías? ¿Eras digno de ello? El Señor te escogió por tus capacidades. El Señor te llamó porque eras una increíble persona. ¿Por qué te llamó? Le dice Pablo: consideren su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Dios no te llamó porque fueras capaz. Dios te llamó precisamente porque no lo eras, para que se notara quién era el que había hecho la obra, para que quedara de manifiesto quién es el que estaba haciendo las cosas. Ese es tu mejor mensaje, hermano. Yo no merecía, yo era un esclavo, pero ahora soy un rey. ¿Cuántos dicen amén? Yo era esclavo y ahora reino. Yo era un ignorante y ahora conozco de qué se trata la vida. Yo era menospreciado porque no era una buena persona, pero ahora he sido amado. Yo era invisible, pero Dios me miró. Ese es el evangelio, hermano. Esa es la buena noticia. Hay cientos de esclavos, de ignorantes, de menospreciados y de invisibles allá afuera que necesitan saber que tú también eras uno de ellos, pero Dios cambió tu vida. ¿Qué más necesitas, hermano? ¿Qué más necesitas? Necesitamos aceptar, decidirnos a creer en el evangelio.
a creerlo, a encarnarlo. No se trata de nosotros. Pablo dice en Romanos que la justicia de Dios se revela por fe, que no merecíamos, que la justicia se revela en nosotros, no porque fuéramos justos, sino porque fuimos hechos justos a través de la fe. No se trata de ti, de mí, sino de lo que Él puede hacer a través de un grupo de personas comunes y corrientes que le permiten al Evangelio hacerse realidad en sus vidas. Eso será definitivamente muy escandaloso para el mundo, pero será una excelente noticia para todos aquellos que no tienen esperanza. ¿Quién quiere decirle hoy al Señor: yo quiero vivir el Evangelio? Yo quiero que el Evangelio se cumpla en mí. No sé cuál sea mi caso en particular. No sé cuál sea el caso particular de cada uno de ustedes. Pero lo cierto es que el Evangelio tiene la respuesta para cada uno. Y la respuesta que yo recibí la necesita mucha gente allá afuera. Así es que yo quiero invitarte para que te pongas de pie.